de iglesia celular es un modelo bíblico, es un modelo que es respaldado por la palabra de Dios. Y en mi experiencia pastoral, yo por la gracia de Dios tengo 33 años de ser pastor. Comencé mi ministerio a los 21, mi ministerio pastoral a los 21 años. Ahora tengo 54. Y este tiempo he aprendido esto y lo que les voy a contar de mi experiencia lo voy a hacer por lo siguiente. Hemos venido de más de una iglesia, al menos en mi caso, donde era más el culto, era una iglesia de mucho culto y culto martes, culto jueves, culto sábado, cultos el domingo, y poco se trabajaba en las casas. Ahora es que la iglesia está viendo la necesidad, y más con esta pandemia, de reunirnos en las casas, para que la gente entienda que la iglesia no es el edificio, sino que somos nosotros. Y el reunirnos en las casas y el compartir la palabra, como dice la Biblia, y se reunían diariamente en el templo y en las casas y estaban compartiendo el pan y las oraciones y estaban en ese ambiente de vivir el evangelio del Señor en las casas. Entonces, todo esto nos hace pensar la importancia, y es lo que quiero centrarme hoy, de tener una iglesia celular. Yo le llamo grupos pequeños de amistad, otros le llaman casas de paz, otros le llaman rediles, otros le llaman, bueno, hay tantos nombres. No importa el nombre, lo que importa es que se haga el trabajo de aprender a reunirnos en las casas. Yo soy de la vieja guardia un poco. En mis 33 años de ser pastor, prediqué en las calles con megáfonos, con cornetas. Yo era el que le ponía la corneta a los vecinos, y si algún vecino se enojaba, yo le decía al que llevaba la corneta en el hombro, póngasela ahí a la ventana, apúntele ahí a la ventana. Y soy de esa escuela de hacer campañas, de hacer eventos, pero hoy soy muy convencido, y lo he enseñado en muchas partes del mundo, gracias a Dios, que la mejor forma de ganar personas, almas para Cristo es así, es personalizada, es invitando a alguien a mi casa a compartir un café, compartir un chocolate. Y esa forma es tanto bíblica como efectiva, porque yo en mi experiencia, lo puedo decir por la gracia de Dios, veo que ahora se ganan más personas, se consolidan más las personas, porque en una campaña está bien, uno predica y está bien, pero consolidar las personas es el trabajo muy más importante de la iglesia, que lo hace a través de las iglesias celular. Ahora, ¿por qué les hablo un poco de mi experiencia? Porque yo viví muchos años solo en el templo, solo en el templo, solo en el templo. Mi hijo pequeño una vez se me enojó y me dijo, qué cultiadera, porque éramos culto martes, culto jueves y cultos el domingo, y no salíamos de las cuatro paredes. Entonces, el experimentar en la iglesia celular me ha ayudado mucho a entender el propósito de Dios para la iglesia. Y mi experiencia era solo los cultos, solo los cultos. Ahora, ¿por qué les hablo de esto? Porque si ustedes como pastores deben sentir el ser una iglesia celular. Quiero que pongan ese punto. Debo sentir ser una iglesia celular. Si usted no tiene el sentir, no va a pasar nada. ¿Por qué se lo digo? Yo enseñaba de iglesia celular, pero no practicaba la iglesia celular, porque yo lo tenía aquí en la cabeza, pero no en el corazón. Y para poder nosotros hacer cosas que perduren en el tiempo, deben nacer del corazón, no solo del intelecto. Porque yo puedo dar una conferencia, sí, la iglesia celular, Hechos capítulo 20. Yo veo muchos pastores, con todo respeto lo digo ahora, que hablan de grupo, iglesia celular, pero ellos no tienen iglesia celular. Y son muy buenos para predicarlo. ¿Qué pasó en mi vida? Yo tuve que orar a Dios y empecé a sentir el deseo
de ser una iglesia celular. Los que están escribiendo, coloquen esta frase que es importante. Un líder no puede llevar a las personas más allá de donde él mismo no ha llegado. ¿Qué quiero decir con esto? El punto es el siguiente, que para nosotros ser una iglesia celular tenemos que tenerlo en el corazón y ser nosotros los primeros en hacer iglesia celular. ¿Qué me pasó? Yo le doy gracias a Dios que comencé a sentir amor por los grupos pequeños, amor por ir a las casas. Empecé mi grupo yo personalmente, porque el pastor tiene que ser el ejemplo en todo, no solo en lo moral, también es ser el ejemplo en el liderazgo. Porque ¿qué es un líder? Uno que inspira porque va adelante. Recuerde que no somos arrieros, somos pastores y el líder siempre va adelante. Y cuando digo va adelante es porque él ya está haciendo. Yo tengo mis grupos pequeños, yo los hago. Para mí es una bendición, es una alegría. Por la gracia de Dios, el pastor Edgar lo sabe, he predicado en coliseos, en estadios, en muchas partes a 25,000, 30,000 personas. Pero ahora ir a una casa, hacer un grupo pequeño es una bendición y lo disfruto mucho. Y ustedes tienen que disfrutarlo. Ustedes tienen que sentir ser una iglesia de grupos pequeños, de células, porque una cosa es ser una iglesia con grupos pequeños o con células y otra cosa es ser una iglesia de células. O sea, es mucha la diferencia y les voy a explicar ahora por qué. Entonces, mi primer punto es este. Tiene que nacer en tu corazón el deseo de ser una iglesia celular. Tiene que nacer, tienes que dar el ejemplo, te tiene que apasionar para poder que la iglesia también tome ese mismo sentir. Pablo dice para que hablemos todos una misma cosa, tengamos un mismo sentir. Si el pastor no siente el amor por los grupos pequeños, por las células, nunca esa iglesia va a ser una iglesia celular. ¿Por qué? Porque cuando tú lo sientes, tú lo vives primero, lo vives. Segundo, lo predicas, lo enseñas. Tercero, lo supervisas, ¿sí? Cuando tienes eso en tu corazón, primero lo vives, lo predicas, lo supervisas, lo impulsas. Tiene que nacer de ti. Yo he conocido, a mí me invitan mucho a dar estas clases a varias iglesias, pero si el pastor no lo siente, es muy difícil. Yo puedo ir y dar un seminario, pero si el pastor no lo siente en su corazón, eso es tiempo perdido. Sí, está bien, el pastor vino, nos dio una clase de grupos pequeños, de células, pero amén, es muy bonito y ya. Pero si el pastor lo siente en su corazón, lo da el ejemplo, hace él mismo sus grupos pequeños, sus células, eso va a ser una explosión en la iglesia. Todos van a hablar lo mismo, todos van a tener el mismo sentir, todos van a ir en la misma dirección. Por eso el pastor es el más importante que sienta en su corazón el ser una iglesia de grupos pequeños o de células, una iglesia celular. ¿Me estoy dando a entender? Tiene que nacer en ti. Tú puedes saber toda la teoría, pero la teoría no sirve cuando no hay una praxis, una práctica, cuando tú no lo haces, cuando a ti no te interesa si hacen grupos o no, no los supervisas, no los animas, promueves, en tus mensajes ni siquiera mencionas células o grupos pequeños. Entonces, ese es mi primer punto basado en mi experiencia. Quiero ser muy transparente con ustedes, decirles que muchos años enseñé, daba seminarios, pero hasta que no lo sentí, hasta que no hubo en mí esa pasión por los grupos pequeños, esa pasión por las células, no fue posible hacer que la iglesia entrara en ese mismo sentir. Hoy para la gloria de Dios, eso lo hablamos, lo sentimos, lo respiramos, hacemos reuniones para los líderes, promocionamos, estamos muy pendientes de los grupos pequeños, en este caso de amistad que le llamamos nosotros. Y ese sería el primer consejo. Pablo dice para que todos tengan un mismo sentir, un mismo parecer, hablen lo mismo. Entonces, quiero preguntarte a ti, querido pastor y pastora,
¿Sí lo sientes? ¿Sí te apasionan los grupos pequeños o solo te apasionan los cultos? ¿O solo te apasionan? Si a mí me preguntaran ahora, ¿cuál es la actividad más importante de la iglesia? Diría que ministren en las casas. Si tú me lo preguntaras hace unos años atrás, yo diría los cultos. Esa es la actividad más importante de la iglesia. Entonces, mire cómo cambian los valores, cómo cambia la mentalidad. Y por eso cada uno de nosotros, si queremos ser iglesia celular, primero tenemos que sentirlo nosotros, la pasión por eso. El segundo punto que quiero tratarles esta noche es estar dispuesto a pagar el precio. Todo hay que pagar un precio. Y para hacer una iglesia de grupos pequeños o celular, hay que pagar un precio. Lo primero es, como decía ahora, cambiar la mentalidad, apasionarme por eso. Y este precio que voy a decir es que a mí me costó, ejemplo, quitar unas celebraciones en la semana en la iglesia. Que no había, algunos me dijeron, pastor, no va a haber ofrendas, pastor, es que como así, que porque hay mucha gente muy amañada en el templo y eso está bien. Ellos quieren estar todo el tiempo en el edificio, pero cuando tenemos una iglesia de grupos pequeños, de células, nosotros tenemos que estar dispuesto a pagar ese precio, estar dispuesto a aún dejar de hacer celebraciones o cultos en las iglesias, en el edificio, para que la gente se movilice hacia los grupos pequeños. Es interesante que el pastor lo entienda. A mí una vez alguien me dijo, ¿usted sabe lo que está diciendo de una iglesia de grupos pequeños, de células? Ah, es que sí, me dijo, ¿usted sabe lo que está diciendo, lo que está pidiendo? Usted le va a tocar cambiar muchas cosas, sus estrategias, aún su presupuesto. Tendrá que estar muy dispuesto a que la iglesia de verdad asuma ese trabajo y usted será el primero que lo impulse. Entonces, me tocó pagar un precio. Yo no sabía lo que decía y me tocó quitar celebraciones en semana, cambiar la estrategia de trabajo, la programación, eh, reevaluar el presupuesto, porque ya no iba a haber una ofrendas en la semana. Y entonces fue cuando ya la iglesia se impulsó a los grupos pequeños. Y hoy para la gloria de Dios lo puedo decir, y gracias a Dios que en esta pandemia ya la iglesia siente el deseo y la necesidad de ser una iglesia de grupos pequeños, de células, porque así hemos estado sosteniendo el rebaño, hemos estado sosteniendo. Lo tercero que quiero decirte es que como pastores debemos estar muy dispuestos a delegar. ¿Qué hacen los líderes de grupos pequeños o de células? Me ayudan a pastorear la iglesia. Y yo tengo que estar, primero preparar muy bien a la gente. Eso tengo que preparar los líderes. Ya me imagino que ustedes están viendo ya cómo se preparan los líderes, qué se les enseña, cómo hacen los grupos. Y después de preparar a los líderes, delegar. Y esa es una de las cosas que a veces a los pastores más nos cuesta. Primero, para poder delegar, hay que saber a quién se delega. Por eso hay que preparar muy bien a las personas que van a servir como líderes de células, como líderes de grupos pequeños. Y después de prepararlos espiritualmente, prepararlos cómo van a ser, cómo van a trabajar, es cuando ya nosotros delegamos, y delegar significa depositar en ellos confianza. Sí, estoy supervisando porque no se hace lo que se espera, sino lo que se supervisa. Entonces, yo superviso, pero estoy delegando en ellos. Ellos me ayudan a mí a ver cómo está el grupo, qué está pasando en la gente, cómo se está llevando a cabo el grupo, qué necesidades hay en el grupo. Ellos son lo que le llamaban los chinos en una época, los médicos de a pie. O sea, los que se encargaban de asuntos muy livianos, muy pequeños, ya las cosas muy graves se las llevaban a los médicos profesionales. Eso pasa también en una iglesia celular. El pastor se encargará de todos los asuntos importantes y los líderes hay que darles la libertad, poner en ellos la confianza
para que ellos también nos ayuden a pastorear la iglesia. Ellos son unos pequeños pastores de grupos pequeños, de células pequeñas. Eso hay mucho que decir en esto porque hay muchas iglesias no les gusta este trabajo porque les da miedo una división, les da miedo que los creyentes se queden con la gente o los líderes se queden con los creyentes, les da miedo de que después no les obedezcan a los pastores. Por eso yo hablaba ahora de cómo formar buenos líderes de grupos pequeños, de células, líderes de confianza, líderes espirituales, líderes que estén apoyando tu visión. Pero cuando ya los delegues, tienes que tener confianza y tienes que estar tranquilo de que ellos no se van a quedar con los creyentes. Por eso hacemos hasta estrategias como rotar los líderes, no permitimos que haya un grupo más grande de 12 personas, ¿sí? Son estrategias para evitar de pronto que el enemigo dañe algún corazón de un líder y se quiera quedar con la gente. Entonces decimos, podemos rotarlos, podemos estar también, cuando ya llegan a 12 personas, multiplicamos la célula, multiplicamos el grupo. Son algunas de las cosas para evitar que la gente vaya a hacer divisiones o vaya a tener comportamientos que no son los adecuados. Entonces, estos puntos que hoy les doy son lo que he vivido en mi experiencia. Una de las cosas que procuramos en los grupos pequeños o la tarea más importante de los líderes no es el liderar, sino formar a otros líderes dentro de la célula para que se multipliquen. Esa es la tarea más importante. Si usted me pregunta, pastor, ¿cuál es la tarea más importante de un líder de una célula? Es formar líderes dentro de las células para luego multiplicarlos. Porque la idea de una célula no es que se estanque los mismos raíces cada ya años, sino poder cumplir los 5 propósitos de Dios en las células, que es adoración. En una célula se adora, ministerio, en una célula hay servicio, ministerio, algunos hasta ayudan a cuidar a los niños. Hay también evangelismo porque la gente lleva a otras personas nuevas a las casas. Hay comunión porque se comparte la comunión en los grupos pequeños en las células y hay discipulado porque se enseña la palabra. Entonces, una célula tiene que cumplir esos 5 propósitos para poder ser una célula que se multiplique. Y los líderes deben ser preparados para que preparen a otros líderes. Ese es el precio que hay que pagar. Por eso les hablaba primero de sentirlo, sentir esto en el corazón, ser apasionado y segundo, estar dispuestos a pagar el precio. Y el precio es estar con ellos, reuniéndose con los líderes cada mes, cómo van, qué ha pasado, animarlos personalmente también y delegarles y tener confianza cuando les delegamos a ellos el cuidado de esas personas que están allá en las células, en los grupos pequeños. Entonces, quería compartirles esto porque es mi experiencia que he vivido. Hoy, por la gracia de Dios, el pastor Edgar lo sabe, somos una iglesia muy comprometida con el gran mandamiento, con la gran comisión, con los 5 propósitos de la iglesia, y eso tiene que ver con los grupos pequeños y las células también. Entonces, puedo decirlo para la gloria de Dios que nos ha dado buen resultado, que la iglesia crece naturalmente. Muchos a veces queremos hacer que la iglesia crezca con programas, que la iglesia crezca con eventos, y está bien, pero la iglesia tiene que tener un crecimiento constante. El cuerpo de Cristo tiene que tener un crecimiento constante y para eso las células son muy eficaces. Yo hoy les quería dar esta palabra de que como pastores sean los primeros. Comiencen su grupo pequeño. Bajémonos. A veces los pastores, no, no es trabajo para mí. Yo ya predico a la iglesia. No, vaya al grupo pequeño. Hágalo, sea el ejemplo y seguramente que lo van a seguir los demás. Y tenga en cuenta esto de pagar el precio, que es importante.
porque hay hermanos que dicen, no, pero yo, ¿cómo dejar de hacer el culto el martes? ¿Cómo dejar de hacer el culto el jueves, por ejemplo? Por eso les decía, hay que cambiar la mentalidad, hay que desaprender para aprender. Y, por ejemplo, en nuestra iglesia duramos muchos años sin servicio en semana, solo los domingos. Y en la semana trabajábamos en las casas y trabajamos. Ahora, como ya la iglesia creció, ya tenemos una celebración los miércoles, pero de resto en las casas, en las casas. Ya damos discipulado, ya hacemos los otros procesos, reuniones de líderes, reuniones de mujeres, reuniones de hombres, hacemos encuentros de mujeres, encuentros de hombres, encuentros de jóvenes. Y así la iglesia, por eso yo le decía ahora, hay que cambiar mucho porque no sé si ustedes vendrán de las iglesias tradicionales, de todos los cultos, martes, jueves, sábado y domingos, y, y tendremos que ser una iglesia de verdad diferente, no les dé miedo. Yo al principio yo oía esto y decía, no, eso es hasta una herejía, uno decía, no, ¿cómo así? Pero es el precio que hay que pagar. Y al final resulta, porque todo el trabajo que se hace en semana en los grupos se ve reflejado los domingos en la iglesia con buena asistencia, personas nuevas, comunión, la gente muy contenta. Y creo que vale la pena realmente hacer o ser una iglesia, recuerden, no con grupos pequeños, sino de grupos pequeños, que es la gran diferencia. Entonces, este es mi consejo que quería dejarles esta noche. Sé que las cuestiones ya más técnicas de cómo se hace, cómo se inicia, qué se hace, qué se enseña. Por ejemplo, yo les doy esta clave para evitar que hayan falsas doctrinas, que es otro de los temores de los pastores. No, y va y enseñan allá en esos grupos, quién sabe qué van a enseñar, salen con falsas doctrinas. Para evitar eso y para fortalecer la enseñanza en la iglesia, lo que hacemos es que la enseñanza del domingo, yo se la envío, hay un ministerio que se la envía a los líderes de los grupos, de las células, y esa misma enseñanza se da en el grupo pequeño, en la célula, cuando se reúnen. Pero ya no es como una predicación, sino como un conversatorio. Bueno, el pastor esta semana nos enseñó, por ejemplo, yo enseñé el domingo de cómo Dios cumple su palabra profética sobre nosotros. Entonces, ya yo les mandé la enseñanza, los puntos principales y lo que hacen, bueno, el pastor enseñó esto, esto fue lo que vimos, qué aprendimos del domingo. Entonces, hay una ley que es bueno que la escriban, la ley del 70-30. En los grupos, en las células se debe tener en cuenta que el líder habla solo el 30% y el grupo habla el 70%, para que no se vuelva otro culto más, otra predicación más, sino que se hace más de como un conversatorio, hay preguntas, bueno, según lo que nos enseñó el pastor, un ejemplo, ¿qué hay que reforzar en nuestra vida para que Dios cumpla su palabra profética? ¿Cómo estamos cumpliendo la palabra escrita para que se cumpla la palabra profética? Entonces, ya el líder da la forma de que el grupo hable, de que charlen, de que interactúen. Y eso es importante. Es un buen consejo y lo usan mucho en las iglesias grandes, de que no dejan, ahora, porque también es muy maluco para el pastor estar sacando enseñanzas y enseñanzas. No, la misma que se predica el domingo, que sea la misma que se dé en las casas. Y así entonces, ¿qué va a pasar? Que la palabra de Dios se va a reforzar en el corazón de ellos, que ellos van a crecer juntos. El que no fue el domingo puede escucharlo de nuevo, o el que lo escuchó el domingo puede recordar cosas que pasaron que quizá no las escribió. Entonces, son detalles que les quería hoy compartir para que vean que es muy bueno tener una iglesia celular. Es lo mejor, es como el cuerpo, somos puras células, todo esto son células y eso es lo que forma el cuerpo. Entonces yo pues les agradezco mucho este tiempo que me ha dispensado el pastor Edgar como presidente, como pastor encargado de ustedes también y de animarles. Gracias, pastor, por su confianza. Espero algún día, si es la voluntad de Dios, volverles a servir, ya quizás más práctico, pero yo sentí cuando el pastor me dijo, pastor, quiero que comparta, sentir, contarles mi experiencia
y decirles estos 3 puntos que espero que sean de bendición para sus vidas. Muchas gracias y es un placer verles y les deseo pues muchas bendiciones donde quiera que estén, que sus iglesias crezcan, que sus iglesias prosperen y que ustedes también como pastores crezcan espiritual, crezcan ministerialmente, crezcan como familias, crezcan en todo, porque el pastor debe ser muy integral. Y este charla de iglesia celular es apasionante, no le dé miedo cambiar estrategias. Mire, las cosas que no evolucionan nunca van a prosperar. Hay que estar evolucionando. Yo vengo de vieja escuela. Yo nací en la iglesia, 54 años de mi vida que tengo. Y fui pastor con el método tradicional y las cornetas, como le decía, campañas, pero aprendí este método de iglesia celular y creo que es muy eficiente y que va a ser de bendición para la obra de Dios y para cumplir ese gran mandamiento y esa gran comisión. Amén, pastor. Gracias y lo dejo en compañía del pastor Edgar. Muchas gracias, pastor Gelein Galvez Hermida. Ya se nos va a acabar el tiempo, pero bueno, aquí los líderes están ingresando es a lo último, ya cuando se acabó el taller. Les quiero dar una breve semblanza de quién es el pastor Gelein Galvez Hermida. Es el pastor fundador de la iglesia El Lugar de Su Gloria. Es una iglesia importantísima en la ciudad de Cali, Valle, Colombia. Creo que también están en Bogotá y en Medellín. Conozco su familia, tiene 2 hijos pastores también. Eliseo está por allá, por el lado de Medellín también. Y bueno, o sea, es una iglesia grande, hermanos, y esto lo ha conseguido el pastor Gelein con sacrificio, con sacrificio. Soy testigo de eso. Se puede crecer eclesialmente, ministerialmente se puede crecer. Podemos tener iglesias fuertes, hermanos, con este modelo. Bueno, pastor, muchas gracias, de verdad. Ese apellido Hermida, ustedes saben de dónde viene. Estamos viendo, es su tío, hermano, su tío, el hermano. Sí, pastor Orbey Hermida es mi tío, Hermida, sí, señor. Imagínense, entonces, el pastor Gelein pues llenó estadios, coliseos, pero en su corazón sintió desarrollar el sistema de iglesia celular y hermanos. Tremenda iglesia, poderosísima. Ahí búsquenla por Facebook, por Google y ahí la encuentran. Está el pastor Iván, aquí de Bucaramanga, Santander, está que saluda. Pastor Iván, tengo el gusto de presentar al pastor Gelein, creo que ya se conocen ambos. Entonces, sí, un saludito antes Iván, de que nos corten. Pastor Gelein, tanto tiempo. Mucho gusto, Iván, bendiciones. Pastor Edgar, muchas gracias por invitarme. Para mí un privilegio poder compartir con los demás hermanos. No tengo el gusto de conocer aquí nombres y nombres, pero no, creo que solamente conozco al hermano Edgar y al hermano Gelein. Muchas gracias por participarme en su reunión. Lamentablemente estaba terminando el programa aquí de la iglesia y no alcancé a estar puntualmente, pero aquí estamos al lado del cañón y agradeciendo la invitación. Ok, entonces el hermano Gelein decía que, bueno, ojalá algún día nos podamos encontrar, hermano. Va a ser más pronto de lo que ustedes imaginan. Gracias, hermano. Porque la invitación queda abierta, mi pastor. Entonces, gracias, bueno, ¿no? mis Y hermanos. si algún día puedo servirles nuevamente, con mucho gusto. Claro que sí, hermano. Por eso le digo, más pronto de lo que se imagina. Mis amados hermanos, les deseo una feliz noche a todos. Ya tenemos que cortar o ya nos van a cortar. Quedó grabado toda la enseñanza y bueno, se las voy a compartir, ¿ok, mis amados hermanos? Entonces, pastor, un abrazo fuerte y bueno, muchas bendiciones, mi pastor, y a todos los participantes del grupo. Dios les bendiga a todos. Un abrazo para todos, a Nancy, hermana Nancy, un placer conocerla, a Iván, a Diana Valencia, Víctor Manuel, Wilber, Ronald Eucaris, Guillermo Ramírez, Iván Vázquez, Edwin García, Jesús Villada, Gina Paola, Jenny. Un placer conocerles a través de, así sea de estos medios, ¿oye? Amén. Dios les bendiga. Amén. Dios me lo bendiga, pastor. Amén, amén. Que viva Cali. Amén. Cuando vengan a Cali nos visitan.
Amén. Claro que sí. Claro que sí, hermano. Adiós. Bueno, un placer.